Hola, bienvenidos a este vuestro canal Conoced la Verdad TV. Hoy tenemos un estudio bíblico muy interesante y polémico. Se trata de una pregunta existencial que todo el mundo se la ha hecho en algún momento de su vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? El estudio lo vamos a dividir en partes para hacer una serie. Quédate hasta el final porque hoy hay muchas revelaciones. Comencemos. Bueno, comencemos por el Génesis, capítulo 1. Les recuerdo un poco que en hebreo las palabras que terminan en im son plural. Entonces, Elohim, que es lo que está mencionado en el capítulo 1 del Génesis, es un plural. Este es un término que en nuestras Biblias que tenemos lo traducen como Dios. En hebreo significa poderosos, los poderosos. Algunos indican que como Dios es uno, entonces este término Elohim es un plural de majestad, majestático también le dicen. Que es un plural, pero que significa uno solo, porque, bueno, como es la majestad de Dios, significa uno solo. Para otros, realmente significa un plural, pues, que son varios, que es como decir el alto mando militar y que tiene un jefe, pues, que es un conjunto de seres que están al mando de uno, que es el de más alto rango, pero que son varios. Hay esas dos interpretaciones. Yo les voy a mencionar los términos como salen en Génesis. En Génesis capítulo 1 mencionan siempre Elohim. Ya en Génesis capítulo 2 ya vamos a ver cómo lo menciona. Entonces tenemos que en el capítulo 1 del Génesis, ahí se dijo, hágase la luz. Algunos piensan que esa luz, lo interpretan como incluso la luz del día, pero si el sol todavía no se había creado, ¿qué es esta luz? Esta luz en realidad lo que se creó en el día 1 son los seres de luz, es el ejército de Elohim. Ellos son seres creados. Se ha generalizado el utilizar el término ángeles para todo ser de luz. Ángel es un oficio, el oficio de mensajero. Pero en realidad no es una categoría. Y todos no son ángeles, porque al ser un oficio, pues algunos hacen ese oficio y otros no. Entonces, en todo caso, son seres de luz que fueron creados el primer día. El primer tipo de estos seres de luz, ellos pueden estar tanto en la dimensión física o terrenal, que es esta donde nosotros estamos, como en la dimensión celestial, porque hay dos dimensiones. Entonces, parte de estos seres de luz que se crearon en el día 1, ellos pueden actuar o moverse, estar en ambas dimensiones. ¿Por qué digo yo que pueden estar en las dos dimensiones?
toman los mensajes de allá, de ese otro plano, y lo traen para acá, a este plano. Quiere decir que ellos se pueden mover en los dos planos, pueden interactuar en los dos planos, con los seres de allá, o les dan las instrucciones, los mensajes, y traen el mensaje o la instrucción para acá en el plano físico. Yo pienso que parte de esos seres entonces que se crearon en el día 1 se mueven en las dos dimensiones. En la física o terrenal ellos son físicos. Entonces ellos actúan como llevando y trayendo mensajes entre los Elohim y los humanos. Además de que también tenían otro rol, pues otra función, que era la de vigilar o custodiar aquí en la tierra. Ellos son físicos, como les digo, y son muy parecidos a nosotros. El otro tipo de ser de luz que se creó en el día 1 son los que solo habitan en el plano celestial, o solo operan o solo están en el plano celestial o espiritual, como tú le quieras llamar, ya que no fueron diseñados o hechos para las condiciones terrenales, pues sus funciones son allá en el plano espiritual, porque todo depende de las funciones, el rol que ellos vayan a hacer. Entonces hay unos que su rol, su función es allá en el plano celestial. Por eso es que ellos no se pueden materializar a menos que entren o tomen un cuerpo físico. Ellos también son seres creados, pero ellos fueron creados para moverse, actuar en el plano celestial o espiritual. Ambos tipos de seres que se crearon en el día 1 conforman el ejército de los Elohim. O sea, ellos allí crearon un ejército de seres de luz. Por eso es que en Génesis 2:1 dice: y así fueron hechos los cielos y la tierra y todo su ejército. Como es un ejército, lo que se creó, tiene una estructura organizativa, como todo ejército, tipo militar, con jefes y subalternos. Están organizados en legiones. Y los que están aquí en la tierra, los que se mueven también aquí en el plano físico, ellos también están designados en territorios, que son principados. Los que conforman el ejército acá en la tierra son todos varones. No se les hizo hembra, ya que ellos no fueron creados para reproducirse. Son eternos, o al menos que tienen una vida larga, porque la palabra Olam en hebreo, que en nuestras Biblias la traducen como eterno, eternidad, algunos comentaristas del hebreo bíblico dicen que Olam no significa eterno, o sea, sin fin, sino un tiempo muy largo. Entonces, bueno, independientemente, entonces estos seres no se les creó hembra porque ellos no fueron creados para reproducirse, porque ellos o son eternos o tienen una vida muy larga, dependiendo de lo que signifique realmente la palabra Olam. Porque hay esos dos tipos de interpretación que se le da. La Tierra, nuestro planeta Tierra, en un principio era una masa de agua, completamente de agua. Elohim hizo una separación, o sea, una expansión, una separación entre las aguas y llamó cielo a esa separación, quedando entonces agua encima de la expansión y agua debajo de la expansión. Eso lo dice Génesis. Cuando Elohim creó su ejército, o sea, creado en el día 1, colocó el ejército del cielo arriba de la expansión, por encima de la expansión, posiblemente en el tercer cielo, ¿no? Porque por otros versículos en la Biblia vemos que hay varios cielos y bueno, uno de ellos es el tercer cielo. Esa es su morada. Esa morada es la luz y está separada de la tierra por la expansión. Entonces ellos quedan encima de la expansión, viene la expansión, entonces están separados de la tierra. La separación es la expansión. La tierra es la oscuridad, o sea, la tiniebla que habla allí Génesis. ¿Y qué significa oscuridad? Simplemente significa falta de luz. Entonces los seres de luz lo colocó encima de la expansión y debajo de la expansión esta es la oscuridad. Porque fíjense que en Génesis dice que separó la luz de en nuestras Biblias dicen tiniebla, pero otras traducciones dicen oscuridad. Porque de pronto la palabra tiniebla ya nos trae a otras
otras cosas que hemos aprendido de esa palabra. Y las aguas que están arriba de la expansión lo llamó luz, y lo que está debajo de la expansión lo llamó oscuridad, que simplemente significa falta de luz. ¿Por qué? Porque los seres de luz están arriba de la expansión. Es decir, a los seres de luz los separó del plano físico, aunque hay una parte de ellos que pueden moverse en ambas dimensiones, que vienen de allá, vienen para acá. Y en este plano físico, que es aquí en la Tierra, son iguales a los humanos, igualitos. Comen, beben, caminan, hablan. Si los vemos, pensamos que es otro humano igual que nosotros. Es por eso que hay una parte allí de Génesis dice que hay que ofrecerles hospitalidad, porque sin saber podemos albergar a ángeles. Es por eso, porque son iguales a nosotros en el plano físico cuando se materializan. Luego, bueno, sigue el relato del Génesis y llegamos al día sexto, donde Elohim crearon los primeros humanos. Los hicieron a semejanza de los seres que conforman el ejército de la tierra, el ejército que está acá en la tierra. Es que son igualitos a nosotros, porque nos crearon a imagen y semejanza de ellos. Ya ellos estaban creados y Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces nos hicieron semejantes a estos seres de luz, los que se mueven aquí, están aquí en el plano físico. Estos primeros humanos posiblemente fueron creados a través de ingeniería genética, tomando homínidos, fusionando dos pares de cromosomas, ya que los grandes primates, que son chimpancés y gorilas, tienen 24 pares de cromosomas y los seres humanos tienen 23 pares, siendo que el cromosoma 2 del humano es la fusión de dos cromosomas presentes en los grandes simios primates, que son el cromosoma 12 y 13. La fusión de esos dos es lo que conforma el cromosoma 2 del humano. Siendo poco probable que esta fusión se haya dado de manera espontánea o por evolución, sino que hubo una intervención por parte de seres con una inteligencia muy avanzada que creó al humano. Los primeros homínidos neandertales y denisovanos ya presentaban esta fusión. No se ha comprobado aún si especies humanas extintas más antiguas que estos, como el Homo erectus o el Homo heidelbergensis, tenían o no esta fusión. Eso todavía no se ha comprobado. Pero al menos los neandertales y los denisovanos sí ya la tenían. Los humanos comparten el 98,7% de los genes con los chimpancés y bonobos y 98% con los gorilas. Con esto concluyó la creación del sexto día. Hasta allí todo estaba bien, según dice el mismo Génesis. Luego ocurre lo que se narra en el capítulo 2, que tal vez es miles de años después. Toman al humano que habían creado en ese día sexto y lo colocan en el huerto. Hay que aclarar que en hebreo no es huerto de Edén, sino huerto en Edén. Aquí les muestro ese versículo y dice, y plantó Jehová Elohim huerto en Edén, en el este, y puso allí al humano. ¿Okay? Entonces es en Edén. Entonces el huerto está en un lugar del Edén, de Edén. Por tanto, Edén es un ámbito mayor que ese huerto. Es un área circundada por 4 ríos que son el Tigris, el Éufrates, el Gihón y el Pisón. Dado que la Biblia indica que el Gihón rodea toda la tierra de Cush, entonces ahí se están refiriendo a Etiopía. Se puede entender que entonces el Gihón se trata del río Nilo Azul, que es el que está en Etiopía, que luego pasa por Sudán, donde se une con el Nilo Blanco, y luego llega a lo que es el río Nilo de Egipto, el que conocemos como río Nilo de Egipto.
Ya que ese río, dice la Biblia, que recorre Cush, entonces tiene que estar hablando es del Nilo Azul. Acerca del río Pisón, la Biblia no da muchas pistas para determinar cuál era. Pero Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, lo identifica con un afluente del Ganges en la India. Algunos consideran, sin embargo, que Josefo se refiere más bien al río Indo, que también entra en la India, que primero está en Pakistán y después entra en la India. Y que Habilá se refiere a la ciudad de Javelián, que se encuentra cerca del río Indo al norte de Islamabad, que es la capital de Pakistán, en una zona que se denomina el Indo Kush. Entonces aquí les muestro el mapa donde está esta región que se llama Indo Kush, y dentro de esa región está Avilián. Ese es el Avilá que se menciona en la Biblia. Esa zona al norte de lo que hoy es Pakistán tiene oro, que es otro dato que da el Génesis. Tiene oro, fíjense aquí en este video que les muestro. Este es un video del Mundo al Revés, donde se denomina extraer oro para sobrevivir en Pakistán. En la Edad Media, los viajeros que pasaban por aquí, a lo largo de la ruta de la seda, decían que el oro se encuentra literalmente en las orillas. Esta región se llama Gilgit-Baltistán, las montañas en el norte del país. Pero el valor incalculable de esta tierra es utilizado por grupos de nómadas que han vivido durante muchas generaciones solo a expensas de una característica de esta región: enormes reservas de oro. Podemos decir que esta tierra es dorada. Este territorio de Edén sería entonces el territorio colonizado de Elohim. Entonces, por la descripción entonces que nos dan en Génesis y la identificación de estos 4 ríos, yo considero que el Edén nos están hablando de este territorio, que fíjense que es el centro del mundo antiguo. Entonces tenemos por aquí en Etiopía Nilo Azul, tenemos aquí el Éufrates y el Tigris, y tenemos por aquí el Indo, y ese río Indo después pasa a la India. Entonces dentro de este territorio está el huerto. Incluso lo más probable es que haya habido más de un huerto. Es muy probable que haya habido un huerto en cada uno de las áreas de influencia de estos ríos. Al menos uno en cada área de influencia de estos ríos. Es decir, un huerto entre el Tigris y el Éufrates, otro en el Indo Kush y otro en Kush, o sea en Etiopía. De hecho, se dice que el Homo sapiens se originó en África entre 140.000 o 290.000 años. Incluso entre los restos arqueológicos más antiguos de Homo sapiens masculinos se ha encontrado en Etiopía precisamente. Entonces no es casualidad que justamente en las mismas áreas que comprende lo que ya vimos, que comprende el Edén y las inmediaciones de estos ríos que nombramos, sea precisamente el territorio donde surgieron las más grandes civilizaciones antiguas, las más antiguas, hace aproximadamente 5.000 años. Eran civilizaciones fluviales porque surgieron junto a grandes ríos. O sea, la vida giraba ahí en esos ríos. Entonces ahí tenemos la civilización mesopotámica entre el Éufrates y el Tigris, Egipto a lo largo del Nilo y la India entre los ríos Indo y Ganges. Hay una civilización muy antigua llamada Harappa que comenzó en la cuenca del Indo y paulatinamente se fue extendiendo hacia el este, hacia un afluente precisamente del Ganges, hasta que paulatinamente la civilización Harappan fue desapareciendo y el epicentro de la civilización de la India pasó de la cuenca del Indo a la cuenca del Ganges. Aquí les muestro un mapa donde se mencionan las 3 primeras civilizaciones humanas, y si vemos precisamente son cultura mesopotámica, la cultura egipcia y la cultura india. ¿Casualidad? Pues nos parece. Entonces el relato bíblico se refiere a uno de estos huertos, precisamente el situado entre el Éufrates y el Tigris, lo cual no excluye que
como pienso que hayan habido otros huertos en esos otros ríos importantes. Y este huerto entre el Éufrates y el Tigris parece que estaba a cargo entonces del Elohim Jehová. Porque a partir del capítulo 2 del Génesis, entonces en vez de utilizar solamente la palabra Elohim, entonces ya comienza a aparecer el término Elohim Jehová. La narrativa bíblica sobre este huerto y lo que sucedió allí parece transcurrir en dos dimensiones, en dos planos. Uno físico, una dimensión física, un plano físico o terrenal, y otra dimensión o plano celestial o espiritual. En la dimensión física, el huerto es una especie de asentamiento o enclave experimental, un ambiente controlado, y es donde Jehová coloca al humano. Pero el humano no fue creado ahí. Fíjense que el Génesis dice, y el humano fue tomado y colocado en el huerto. O sea que él fue creado en otro lugar y luego lo colocaron en el huerto. En ese huerto entonces están también los seres del ejército de la tierra. Acuérdense que los seres creados en el día 1, que son los seres de luz, unos son netamente espirituales, están en el plano espiritual, y otros sí se mueven en las dos dimensiones. Y aquí en ese enclave, en ese huerto, entre el Tigris y el Éufrates, ahí colocan al humano, pero están también los seres del ejército de la tierra, los creados en el primer día. Pues estos son los que interactúan con el humano, aquí en el plano terrenal. Todo lo que está sucediendo aquí también tiene su expresión en el plano espiritual. Y viceversa, lo que está sucediendo en el plano espiritual tiene su representación o concreción o materialización aquí. Entonces ese huerto tiene también las dos dimensiones, su dimensión espiritual y su dimensión terrenal o física. Entonces en la dimensión celestial de ese huerto están los seres del ejército de los cielos, esa otra parte del ejército de los cielos que está en el plano espiritual. Allí también entonces está no solamente el ejército de los cielos, está también el árbol de la vida, que es una especie de tecnología o de energía que se emitía desde allí y que generaba unas condiciones de vida en el plano físico que permitía una vida muy larga o eterna, o tal vez generaba unos tipos de plantas o alimentos que provocaba esa larga vida o esa vida eterna. Ese huerto en la dimensión espiritual es como lo mismo que pasaba en Éxodo, que había una columna de humo y fuego que acompañó a los israelitas durante todos los años que duró el Éxodo en el desierto. Es algo así, tiene su expresión también en el plano espiritual. En el plano físico, allí llevan al humano al huerto y dice Génesis, dice la Biblia, que lo llevan para que lo trabaje y lo cuide. Ya les había comentado que entonces el humano no fue creado ahí, fue colocado allí. Lo más probable es que haya sido creado en África, según los hallazgos científicos que dicen que los seres humanos provienen todos de África. Entonces lo más probable es que en esos otros enclaves de ese vasto territorio que es el Edén, pues haya sido creado allí en la parte africana. Porque en capítulo 1, ahí dice que fue creado, varón y hembra los creó, los bendijo, los mandó a reproducirse, fructificar. Pero aquí dice que toma al humano, lo coloca en el huerto y lo forma con el barro. Esto de que lo formó, tal vez lo que signifique es que lo perfeccionó, sometiéndolo a otra modificación a través de ingeniería genética, mejorándolo, incorporándole de su propio ADN, del ADN de Jehová, y dotándolo de una inteligencia superior a los creados en el capítulo 1.
A este humano lo formaron con polvo de la tierra. Polvo de la tierra significa que tomaron un humano de los creados a partir de homínidos, una criatura de la tierra, para ese momento ya existente, y esa es la parte con la que esta nueva versión de humano fue formado. Y sopló en su nariz aliento de vida. En hebreo es Neshama, que está en el Strong 5397 y significa espíritu. Y dice entonces el Génesis que cuando le sopló en su nariz ese aliento de vida, ese Neshama, el hombre fue un ser viviente. Quiere decir que el del capítulo 1 no es un ser viviente. Entonces, si nos vamos a qué significará ser viviente en la propia Biblia, nos encontramos que en otras partes de la Biblia nombran seres vivientes. Por ejemplo, se citan seres vivientes en Ezequiel 1.5 y en Apocalipsis 4.6. Por ejemplo, en Ezequiel son los seres que están en las ruedas sobre las cuales está una cúpula donde está el trono en el que está sentado uno como semejanza de hombre, ¿verdad? Dice ahí en Ezequiel. Y en Apocalipsis están alrededor del trono. Es decir, bien sea lo que está diciendo en Ezequiel o Apocalipsis, son seres que están cerca, muy cerca del trono. Quiere decir que con ese soplo que introdujo Jehová en la nariz del humano, lo hizo un ser diferente al humano creado en el capítulo 1, donde en el capítulo 1 solamente dice macho y hembra los creó. Entonces este ser es diferente, tiene ya un ingrediente diferente. Fíjense, vamos a ver algo también del soplo. En Job 33 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este soplo que Jehová puso dentro del humano, que es parte de su propio espíritu, pareciera, ¿verdad? Lo hace ser un ser dual. Ese humano ya con ese espíritu adentro, ya él es un ser dual. Es un ser que tiene un espíritu y un cuerpo. Este varón, ¿verdad? Porque primero fue varón, tiene cromosomas YX, porque sí son los cromosomas del sexo masculino, como todo varón, pues. Luego quisieron que este humano, que ya era un humano mejorado, quisieron que se reprodujera por su cuenta. Y Jehová le hizo una mujer. ¿Cómo hizo esa mujer? Bueno, clonó a Adán, lo durmieron y abrieron su costado, y con eso que sacaron de su costado, hicieron a la mujer. Entonces quiere decir que de él tomaron ese material genético e hicieron un clon, pero con 2 cromosomas X. Quiere decir que clonaron también el cromosoma X de ese varón, hicieron entonces un clon de él, pero con 2 cromosomas X, y así entonces el ser resultante es una mujer. Bueno, ¿y por qué le hicieron la mujer? Porque Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y como esta mujer es un clon del material genético de Adán, pero solamente que en versión femenina, porque entonces tiene cromosomas XX. Por eso es que Adán dijo, cuando le trajeron a la mujer, dijo, ahora este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Porque él lo dijo porque precisamente es un clon de su propio cuerpo.